entrar acá, hasta ahí bien, abrir con el living. ¿Y el toilet dónde? ¿Cómo hacer para que el toilet aparezca dentro de este patio y no sea un grano puesto, ahí está, un baño químico? Para que no sea un baño químico. Habitante de la arquitectura real que vivís en un pH apretado o mezclando la vida laboral con la vida privada. Vamos a abrir nuestros archivos, vamos a abrir los archivos Cora y les vamos a mostrar cómo ayudamos a las familias reales a transformar su hábitat. Bueno, esta es la casa tal cual la encontramos. Este es el plano de la casa que hicimos después de relevarla. Este es el plano en el que, esto es letra de Andrea. Fíjense del día que Andrea hace el plano, toma las medidas de ese día a cómo quedó una vez pasado en la compu, con las medidas exactas. Es muy parecido. Esta es la casa PH, muy típico de la ciudad de Buenos Aires. Se llega a través de un pasillo largo al PH del fondo. Se llega a un patio desde el que se accede a estos dos ambientes, 4x4, 4 de altura, aberturas, ventanas de madera, dobles, banderola, saliendo a la galería, pisos de pinotea. Y acá atrás está el recauchute de los años. La gente va creciendo, va cambiando, va modificando las cosas. Por ejemplo, acá está la cocina, que seguramente antes se iba por afuera. Ahora se cerró acá, es verdad, en este PH se seguía yendo por afuera, porque estos ambientes de adelante funcionaban como consultorios. Él, psiquiatra, y ella, psicóloga. Un baño completo, seguramente el baño original de la casa, y en este otro espacio finito y alargado en algún momento se agregó un toilet. Abajo de la escalera un guardado y lavadero y una escalera que se va para la planta alta. Que tiene dormitorio padres, lindo, amplio, bueno, buen placar, cama grande, tele, acá estaba la bici fija, y un dormitorio peque. Un dormitorio donde las nenas, 3 y 7 años, ya estaban entrando justita. Ya pedían espacio, lugar. Como pasa en estas casas, los dormitorios estos grandes tienen una altura más alta que estos ambientes más chiquitos. Techo de estos espacios más chicos está a una altura y son los dormitorios, y para salir a la terraza hay unos escalones que subir. Así, miren. Esta es la altura de los consultorios, esta es la altura de la cocina y de los baños, esto es lo que hay que subir para ir a los dormitorios y esto es lo que hay que subir de nuevo para ir hacia la terraza. Esta era la casa. Así era la casa que nos encontramos. Bueno, juzguemos la casa. En realidad, a nosotros lo único que nos importa es cómo juzgan la casa ellos. Nosotros podremos tener una opinión arquitectónica, constructiva. Necesitamos la información de ellos. Y esto es el resumen de esa charla, de esa escucha que tuvimos con la familia, con los habitantes de esta arquitectura real. Problemas. Vamos a verlos, vamos a repasarlos, pero vamos a ir marcándolos en el plano. Casa desbalanceada con los consultorios. ¿Qué significa esto? Tratamos de buscarle un nombre, tratamos de hacer un enunciado del problema. Vamos a pintar suavemente cuánto hay de consultorios en la casa, de espacios de trabajo. ¿Sí? Es un consultorio y dos consultorios. ¿Cuánto ocupa de la superficie de casa los consultorios y cuánto ocupan de la casa en la casa? Cocina, comedor, acá están el baño y el toilet, acá hay un dormitorio y acá hay otro dormitorio. El resto es circulación, pasos. Casa desbalanceada de los consultorios en la superficie. En realidad ellos no lo cuentan en el uso, que ellos están atendiendo y las nenas están por ahí con la chica que las cuida en esa mesita tratando de no hacer ruido para no molestar en los consultorios. ¿Cuánto hay de casa y cuánto hay de consultorios? Había que balancear esto de la vida privada y la casa. Falta espacio para las niñas. Tiene que ver con el tamaño de estos dormitorios, de este dormitorio.
ya había quedado chico, ya es un dormitorio solo para ir a dormir. Baño principal muy cerca de los consultorios. Claro, acá hay un tema. Los consultorios, el paciente quiere ir al baño, tiene que salir, tiene que entrar a la casa y tiene que ir a este toilet. Cruzándose por al lado del baño principal, por la cocina, por la ida de los dormitorios al baño, porque los dormitorios en planta alta no tienen baño. Hay que bajar la escalera e ir al baño por ahí. Entonces hay este cruce entre familia y pacientes y trabajo. Bien, entonces estos son los problemas que nos marcó la familia, los habitantes reales de esta casa. Nosotros después podremos opinar, pensar, intuir cosas de nuestra experiencia como arquitectos, pero estos son los problemas a solucionar. Bueno, empecemos a imaginar soluciones, o mejor dicho, empecemos a ver las opciones de solución que le mostramos a la familia. Primera opción. En la primera opción los consultorios siguen siendo los consultorios. Aparece un toilet que coincide con la línea del techo de la galería y acá al fondo se arma un pequeño toilet para los pacientes, casi digo clientes, como decía Dolina, como molestaba Dolina a Rolón. Pacientes. Eso generará un cambio ahí de chanfles porque este toilet estaría interrumpiendo la entrada como una entrada de los pacientes, algo más amena, también incluso escondida por acá ciertas plantas que uno pueda poner. Ahora, ¿qué hicimos acá? Número uno, cambio número uno, eliminamos la escalera del lugar donde estaba y vamos a encuadrar la escalera en el ex baño, dentro del cuadrado de paredes que significaban el ex baño. Al eliminar la escalera de acá, lo que generamos es un comedor, integrando la cocina con este espacio a través de una barra, de una arcada. Ahora la cocina-comedor pasa a ser todo este lugar. Un detalle más, para agrandar el espacio social de la planta baja, este consultorio es living de la casa cuando no se usa. Entonces ahora miren, la superficie de casa y la superficie de consultorio es similar a la anterior, pero cuando el consultorio no funciona, esta es la verdadera proporción. La planta baja, la parte social de la casa, tiene un living y tiene una cocina-comedor, comunicada a través de este paso que abrimos acá. Cuando acá cerramos, esto funciona como consultorio. La escalera nueva sube al dormitorio de padres, que estaba perfecto, no había quejas en eso. Hacemos un baño en planta alta, en la planta de los dormitorios. Y las chicas tienen un cuarto muy especial. Creciendo sobre la terraza, un cuarto que se cierra de una manera para dividir el espacio de dormir, con camas cuchetas, ocupando una arriba de la otra, aprovechando el bajo cama para un escritorio, y el espacio libre que queda es playroom, lugar de juegos. De día, todo esto es un lugar de juegos con salida a la terraza. De noche, se cierra acá y es un cuarto para dormir. Opción 2. Otra solución. La casa y los consultorios se van a dividir acá. No acá como antes, acá. Esto va a ser un consultorio. Entonces, ¿dónde va a estar el otro consultorio? Bueno, llego a través del pasillo, subo por una escalera caracol, cómoda, grande, rodeada de plantas, rodeada de verde, a un segundo consultorio en planta alta. Por eso digo que en este caso la casa se divide así. Adelante, consultorios, planta baja, planta alta, y de esa línea para atrás, acá atrás, y escondido de la llegada de los pacientes, la casa. Entonces ahora sí, este 4x4 es cocina, comedor, living. El baño se convirtió en cocina
porque el dormitorio de padres se vino para esta punta. Cambiamos únicamente los primeros escalones de esta escalera, que al llegar a planta alta ya no están los padres y hay dormitorio 1 y dormitorio 2. La proporción de superficies ahora es esta: casa y consultorios. Bueno, ¿y qué más puede haber? A ver, ya tenemos consultorios en planta baja, donde compartimos el segundo dormitorio con la casa. Consultorios en planta alta y planta baja adelante y la casa atrás. ¿Cuál sería la tercera opción? Casa en planta baja y consultorios en planta alta. ¿Cómo sería entonces? Llego del pasillo a la casa, me encuentro de nuevo con esta barrera de planta, de cañas verdes, para que el paciente cuando llega ya se manda por una escalerita lineal contra la medianera, típica de estas casas. Esta casa no lo tiene, pero muy típico de estas casas, para la planta alta. Cuando llegue a la planta alta vamos a tener un consultorio 1, un toilet y un consultorio 2. Dentro de la cáscara que existe hoy, estamos subdividiendo internamente. De esa manera tenemos los consultorios arriba, con unas medidas más acordes tal vez. Está bien, los consultorios de abajo 4x4 estaban bárbaros, pero si yo le pregunto, ¿qué medidas tiene un consultorio ideal? ¿Necesitas un 4x4? No, un 3x3 estoy bien. Entonces podríamos estar bien ahí. Y ahora tenemos una casa en planta baja, con dormitorio de padres, dormitorio de niñas, cocina, comedor y los baños existentes. Bueno, ahí estaban las opciones, las variantes, como las llama Rodolfo en su libro Arquitectos de Familia. Tienen que ser variantes, tienen que ser opciones, tienen que ser bien distintas, y lo son. Proponen cosas distintas ya desde cómo ocupa consultorio y casa, pero también desde lo constructivo. Nuestra tarea es abrir las posibilidades, mostrarlas, para que los habitantes de la arquitectura real, los verdaderos habitantes de esta arquitectura, puedan decidir cuál es la mejor opción. Bueno, ¿cuál opción eligieron? Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, esta familia eligió la opción 1, pero fuimos a buscar una simplificación de esto que al principio fue una idea de dónde poner el toilet, cómo cambiar las formas de entrar a la casa, en una simplificación constructiva. Esta pared acá y esta pared acá, no romper para hacer esa entrada a los consultorios así. Entonces necesitábamos sacar el toilet de acá, entrar acá, hasta ahí bien, abrir con el living. ¿Y el toilet dónde? ¿Cómo hacer para que el toilet aparezca dentro de este patio y no sea un grano puesto, ahí está, un baño químico? Para que no sea un baño químico, necesitábamos despegar el toilet acá para mantener este paso. Por ahí se nos había empezado a ocurrir despegarlo para acá, para que esta sea la entrada a los consultorios, y por acá, pero iba a quedar, no le encontrábamos la vuelta. Y le encontramos una vuelta desde la forma. Y en esta idea de que las formas acompañen en las circulaciones y en un par de dibujos se nos ocurrió el baño caracol. Esta curva acompaña a la entrada a la casa, también acompaña la entrada a los consultorios, esconde el toilet y la puerta del toilet en esa especie de caracol. Y luego fueron apareciendo otras ideas. ¿Qué pasa si el baño lo hacemos 1 o 2 escalones más abajo? Lo que la cloaca nos permita, para que el techo sea bien bajito y no sea nada alto y esté lleno de plantas arriba. Apareció la idea de una ducha exterior, ya no para los consultorios, ¿no? Pero para el verano. Entonces este escalón que se generaba delante de la entrada al baño también era como una ducha exterior para mojarse en verano. Y así fue como llegamos, entonces sí, al plano final,
a la idea final con la que los habitantes de esta casa se quedaron conformes. Vos la podrés juzgar, yo la podré juzgar, si no era la otra mejor, qué pasa si, o por qué no mejor hiciste la otra cosa, pero la familia, los habitantes reales, los que van a vivir esta casa, están súper conformes. Bueno, esta fue la primer apertura de carpeta, el primer carpetazo de Cora. PH en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría que abramos? ¿Un departamento? ¿Una casa? ¿Una casa de campo? ¿Una casa entre medianeras? ¿Otro PH? ¿PH en planta alta? ¿Casa chorizo? ¿Casa cajón? Vean nuestros videos de casa chorizo y de casa cajón. Los escuchamos, así vamos preparando el siguiente carpetazo.